Espero que estén supremamente bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya puse a grabar para que estén bien pendientes, en la mejor disponibilidad, en un buen espacio en sus hogares o donde estén tomando la clase, prestos a aprender mucho, a tomar nota y hacer las preguntas y dudas que tengan. Recuerden que en estos espacios de aprendizaje no hay pregunta mala, no hay pregunta tonta. Todas las preguntas son válidas, importantes. A veces la pregunta más elemental puede convertirse en la mejor pregunta. Entonces, esto es un espacio de aprendizaje donde tenemos que interactuar todos. Bienvenidos entonces. Permítanme. Buenos días. Buenos días. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, las sesiones anteriores hemos venido construyendo varios conceptos de la geometría, como son recta, línea, punto, plano, semiplano, puntos colineales, puntos coplanares, rectas coplanares. Vimos la definición de ángulo, ángulos congruentes. Y en la última parte hicimos algunas demostraciones con base en la definición de bisectriz, de ángulo llano, de ángulo complementario, ángulo suplementario, ángulo adyacente. Y con base en esas definiciones se plantearon algunos ejercicios plasmados en los talleres 1 y 2. Vamos con la segunda parte de esta unidad. Seguimos con las mismas definiciones ya como base para futuras demostraciones y vamos a incursionar en algunos conceptos nuevos. El concepto de recta perpendicular nos plantea que si dos rectas L y R en un plano se intersectan, es decir, se cortan, formando un ángulo recto, se dice que son rectas perpendiculares. Y este es el símbolo de perpendicularidad. Decimos L perpendicular a R y me forma un ángulo recto. Ya habíamos visto en la presentación anterior que el ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Si forma un ángulo recto, a eso se le llaman rectas perpendiculares y se denota con este símbolo. Luego nos dice que si dos rectas son perpendiculares, su punto de intersección se llama el pie de la perpendicular, se le llama este puntico. Por acá nos encontramos un axioma. Recuerden que los axiomas son expresiones matemáticas que se dan por verdaderas, no se demuestran. Por un punto, ya sea exterior o no a una recta, pasa una perpendicular y solo una. Yo tengo por acá una recta. Por este punto es posible solo trazar una perpendicular. ¿Que me forme cuatro ángulos rectos? Claro que sí, pero igual es solo una perpendicular a esta recta. Axioma. Entonces nos aparece un teorema, que eso sí tenemos que demostrarlos. Una vez demostrado ya se convierte en un axioma. Ya sabemos que está demostrado, ya lo podemos utilizar como una expresión verdadera para otras demostraciones. El teorema dice que las bisectrices, recuerden los datos implícitos. Bisectriz, yo ya sé que la bisectriz es aquella que me parte el ángulo en dos partes congruentes, dos ángulos iguales. Entonces, las bisectrices de ángulos adyacentes, otro dato implícito. ¿Cuáles son los adyacentes? Bueno, los adyacentes son aquellos que tienen un lado común, sus otros lados están formados por líneas rectas opuestas y la suma de ellos es de 180 grados. Esos datos implícitos que surgen a partir de las definiciones tenemos que tenerlos en cuenta para la demostración, ¿cierto? Ángulos iguales, adyacentes, su sumada 180 grados, implícitos. Yo les digo implícitos porque son datos que están por ahí como ocultos y que no los podemos dejar perder. Entonces me dicen que estas bisectrices son perpendiculares entre sí. Si son perpendiculares, acabamos de ver que esa perpendicularidad está relacionada con 90 grados.
Eso es lo que hay que demostrar. Muy bien. Entonces, para la prueba, vamos a tener en cuenta que en el teorema no nos dan el gráfico, pues aquí porque ya está construido en su solución. Pero si a mí no me dan el gráfico, debo de construir lo que me están planteando. En realidad no es complicado. Las bisectrices de ángulos adyacentes, entonces yo simplemente aquí dibujo cualquier par de ángulos adyacentes. Olvidémonos por el momento del dibujo. Ángulos adyacentes, listo. Entonces lo hago así. Estos son adyacentes. Lo pude haber hecho así, lo pude haber hecho más cerrado, más abierto, recto. Pues obviamente no lo voy a hacer recto. Para poder hacerlo más generalizado, pues me dio por hacerlo así. Entonces yo sé que estos dos ángulos son adyacentes. Este y este son adyacentes. Suman, también sé que suman 180 grados, ¿cierto? Sus datos implícitos. Me dice, las bisectrices. Ah, bueno, los ángulos adyacentes son estos. Entonces voy a dibujar sus bisectrices. Entonces yo ya sé que si dibujo esta bisectriz por acá y si dibujo esta bisectriz por acá, yo ya sé que estos ángulos son iguales, que esta es la definición de bisectriz, y me están diciendo que esas bisectrices son perpendiculares. Ah, bueno. Entonces el teorema me está diciendo que esta bisectriz y esta bisectriz me están formando un ángulo de 90 grados. Miren que plantear el gráfico es sencillo, pero es supremamente necesario, indispensable. No consigo una demostración asociada a un gráfico. Primero, porque hace más clara la explicación y la demostración. Y segundo, para el que está demostrando, claro, se le hace mucho más fácil. Muy bien, entonces hice el dibujo, vamos a retomar el del ejercicio, pero con la nota que el gráfico no me lo dan y nos corresponde hacerlo. Ya vimos cómo se hace. Entonces vamos a retomar el del ejercicio. Entonces le dicen, sean los ángulos A o B y B o C adyacentes. Es decir, A o B, este, y B o C, y este son adyacentes. Ya sabemos que todo esto da 180 grados. Eso es clave. De los tips que yo les vengo diciendo para las demostraciones, que son perpendiculares, en alguna parte del ejercicio yo tengo que mostrar un 90. O sea, el ejercicio tiene que llevarme a una parte numérica exacta, ¿cierto? Pero yo también que los adyacentes me relacionan por acá un 90, ¿cierto? Estas dos cositas son claves, son como los tips, porque estos dos números son los que me van a permitir hacer la demostración. Muy bien, continuamos. A o B y B o C, A o B y B o C son adyacentes. OD es bisectriz, listo. OD es bisectriz. Quiere decir, como está acá en el gráfico, que este ángulo y este ángulo son congruentes. ¿Es bisectriz de quién? Del ángulo A o B. Y OB es bisectriz de B o C. Y este es bisectriz, quiere decir que estos son congruentes. Como se muestra en la figura. O sea, aquí solamente hemos planteado el planteamiento. Bisectrices de dos ángulos adyacentes, no más. Ahora sí vamos a mirar la demostración. Esas bisectrices, es decir, esta bisectriz y esta bisectriz son perpendiculares entre sí. Es decir, estos dos ángulos me están formando un ángulo de 90 grados. Esto es lo que tenemos que demostrar. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, Profe, buenos días. hola, buen día, ¿cómo estás? Dime. Profe, ¿por qué forman un ángulo de 90 grados? Muy bien. Eso no lo sabemos, eso es lo que tenemos que demostrar, ¿cierto? Porque el teorema me dice que las bisectrices forman un ángulo adyacente, son perpendiculares. Entonces, primero recuerda que el concepto de perpendicularidad inmediatamente me asocia a ángulos de 90 grados, ¿cierto? Lo habíamos en la diapositiva anterior. Segundo, eso es lo que tenemos que demostrar.
Vamos a probar que eso es cierto. Entonces, yo solamente lo planteo en el ejercicio. Ya sé que estas dos son las bisectrices. Yo ya sé que esta es la bisectriz de uno de los ángulos y esta es la otra. Eso es cierto porque pues, el ejercicio me dice que son bisectrices, entonces yo lo puedo dar por cierto. Ahora, que esto mida 90 grados, es la duda, es lo que tengo que probar, ¿cierto? ¿De dónde sale el 90? De que son perpendiculares, de que supuestamente son perpendiculares. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Listo, profe. Muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, entonces, ahorita en la otra diapositiva, todavía no la vamos a ver, pero vamos como a visualizar, como a tratar en la mente de qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Pasa en la cotidianidad, nosotros a veces demostramos cosas en la cotidianidad. Uno para demostrarle a otra persona algo cotidiano que hace, es como que se llena de argumentos, ¿cierto? Vea, yo le demuestro que lo que le estoy diciendo no es mentira, mire esto, mire lo que pasó, o mire esta foto, o mire esta conversación, o mire que si hice el oficio que me tocó hacer, ¿cierto? Entonces las demostraciones están acompañadas de evidencias, de argumentos, de razones, el por qué, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Si yo necesito demostrar que esto me da 90 grados, los tips a los que vengo conversando con ustedes, ¿de dónde carajos voy a sacar este 90? Aquí hay un dato, este 90 no lo puedo utilizar, que es la duda, pero el que sí puedo utilizar es este, de 180. Y ya tener en mi demostración un 180, pues me va a facilitar la búsqueda del 90, ¿cierto? Por ejemplo, otro tips, ese 180, yo sé que si 182 me da 90. ¿Y eso para qué me va a servir? A ver, si de pronto, como estos son bisectrices, pues yo puedo empezar diciendo que este más este más este más este me da 180, ¿cierto? Y donde, eso por ser adyacentes. ¿Dónde utilizo lo de bisectrices? Pues puedo decir que este ángulo y este son iguales y que este y este son iguales. Vamos a mirar eso donde me va a servir. Entonces pasemos ahora sí a la demostración. Profe, Sí, dime. pero según usted la teoría que nos dio, pues la teoría que acaba de pasar, si las Sí. dos líneas adyacentes son perpendiculares, según el axioma anterior, según la explicación anterior, nos dicen que son de 90 grados. Entonces una forma de tener ese 90 grados es diciendo que el ángulo EOB, EOD es de 90 grados y ese mismo se pondría en la ecuación. No, mira, ¿por qué no puedes utilizar este? ¿Quién me está preguntando? Gerardo, Gerardo. Mira, Gerardo, tú no puedes decir que O es de 90 grados. ¿Por qué no lo puedes decir? Porque precisamente esa es la demostración. Demuestre que las bisectrices de ángulos adyacentes son perpendiculares. O sea, esta es la duda. Entonces, si esa es la duda, tú no lo puedes dar por hecho hasta que no lo demuestres. ¿Qué puedes decir tranquilamente? Tú puedes decir que, eh, qué sé yo, ángulo AOC es de 180 grados. Eso sí lo puedes decir. ¿Por qué? Porque son adyacentes. Ahí colocaríamos el argumento, ¿cierto? Igual también puedes decir que AOD es congruente con DOB, por ejemplo. Eso sí lo puedes decir también. ¿Por qué? Porque es una bisectriz. Me lo da el teorema, ¿cierto? O sea, esta partecita del teorema es verdad. La que tú tienes que demostrar es esta otra. Entonces, todo lo que tenga que ver con bisectriz, con ángulos adyacentes, lo puedes dar por cierto. Venga, tenemos que demostrar que son perpendiculares, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar. Debemos probar que OD es perpendicular a OE, lo que vengo diciéndoles, que OE es perpendicular. Tenemos que demostrar que esto es de 90 grados. Listo, no se les olvide. No nos podemos perder el norte. Entonces empezamos por aquí podemos colocar solución.
Empezamos a dar argumentos. 1. AOD y DOB son congruentes por ser bisectrices. AOD y BOD son congruentes por ser bisectrices, lo que les estaba contando ahorita. La segunda razón me va a decir que BOE y EOC también son congruentes. BOE, o sea, este, y EOC, este, son congruentes por ser bisectrices. Miren cómo voy dando la razón y voy diciendo el por qué. Luego, AOB es 2 veces DOB. ¿Cómo así? AOB es 2 veces DOB. Vamos a mirar. Limpiemos un poquito. AOB, ya, este es 2 veces DOB. Es 2 veces DOB. Claro, ¿cierto? Si este y este son iguales, todo este, puedo decir que es, como estos son igualitos, entonces puedo decir que todo ese es 2 veces BOD. Claro que también pude haber dicho que es 2 veces AOD. Cualquiera de las dos, ¿cierto? En la demostración escogimos esta. Y vamos a hacer lo mismo para la otra bisectriz, que BOC, o sea, todo este, ¿qué puede pasar? Que sea 2 veces BOE, ¿cierto? O que sea 2 veces EOC. Todo esto es 2 veces este. O todo esto es 2 veces este, ¿cierto? Vimos esto. Listo. Y en la demostración, ¿eso para qué me va a servir? Porque entonces, si sumamos A o B más B o C, ¿qué pasa si yo sumo A o B más B o C? Esto me va a dar 180 grados, ¿cierto? Entonces, A o B más B o C, vamos, este más este y este más este, es igual a 2 DOB más 2 BOB. Es decir, estamos cogiendo dos ecuacioncitas y las estamos sumando término a término. Es esta más esta me da este y esta más esta me da este. Listo. Como A o B y B o C son adyacentes, mire cómo voy utilizando los datos del teorema. Yo estoy casi, les puedo decir con seguridad que en un ejercicio todos los datos para algo los tenemos que utilizar. Estoy utilizando el concepto de que sean adyacentes. Me lo da el teorema, ¿cierto? Por ser adyacentes, eso me da 180 grados. Mírenlo por acá. Entonces, vamos a reemplazar este A o B más B o C por 180 grados, ¿cierto? Mírenlo acá. Y de este lado, es decir, quedaría así, 180, como... Recuerden que una igualdad puede ser lo mismo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pues no se vayan a confundir por acá, porque acá se volteó la igualdad, pero es lo mismo, ¿cierto? 180 es 2 veces DOB más 2 veces BOE. Ahí vamos, ¿cierto? Es decir, estamos cambiando todo esto por 180. Acá hay un factor común numérico, que es el 2, ¿cierto? 180 es igual. El 2 está en ambos, es 2 que multiplica, o sea, con factor común numérico, un poquito de álgebra, ángulo DOB más ángulo BOE. Este 2 que está multiplicando, lo paso a dividir, pues me queda 180 sobre 2 igual al ángulo DOB más el ángulo BOE, y precisamente esto me da 90. 90 es igual al ángulo DOB más el ángulo BOE. ¿Y quiénes son esos? Vamos a mirar acá en el dibujo. ¿Qué? DOB más BOE, DOB más BOE, es este, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me está dando? Y esto me está dando, según la demostración, 90 grados. Que D o Y son perpendiculares. Ahora sí, y para los que me estaban preguntando, ya puedo decir que la suma de esos dos ángulos, mira aquí otra vez, que la suma de esos dos ángulos me da 90 grados.
Y el hecho de que me dé 90 grados, ¿qué significa? Cuando son 90 grados decimos que son perpendiculares. Perpendiculares. A los ángulos que forman 90 grados se le da el nombre de ángulos perpendiculares. Listo. Y queda demostrado. Miren por acá. Por lo tanto, OD, miren el símbolo de perpendicularidad, y OE son perpendiculares ya que se cortan formándolo un ángulo recto. Hemos demostrado este teorema y ya como está demostrado, podemos seguirlo usando de aquí en adelante como un axioma, como algo ya demostrado. Posiblemente lo necesitemos para la solución de otros ejercicios. Muy bien. Ya habíamos definido por allá en la clase anterior el concepto de bisectriz, que es aquella línea que me parte un ángulo en dos ángulos congruentes, en dos ángulos iguales. Vamos al concepto de mediatriz, diferente, ¿no? No lo vayan a confundir. Dado un segmento AB, la recta perpendicular al segmento, mirenlo por acá, en su punto medio se le llama mediatriz. Tiene que ser perpendicular. Ya creo que quedó suficientemente claro que perpendicular me forma un ángulo de 90 grados. Entonces la recta perpendicular a este segmento AB en su punto medio se le llama mediatriz. Entonces observen cómo esta recta, que además de ser perpendicular, me parte este segmento AB en dos partes iguales, a ese le vamos a llamar mediatriz. Ya tenemos bisectriz para los ángulos, mediatriz para los segmentos. Una mediatriz, cuando les digan es mediatriz, inmediatamente a sus cabezas, a sus mentes, dos datos implícitos. Uno, me parte el segmento en dos partes iguales. Dos, el ángulo que forma es de 90 grados, son perpendiculares. Ahí hay dos datos implícitos. Cada punto de la mediatriz de un segmento está a igual distancia de los extremos del segmento, o en otras palabras, equidista de los extremos del segmento. Es decir, si P es un punto de la mediatriz AB, entonces AP es congruente con PB. Otro dato importante, cualquier punto que esté en esta mediatriz equidista, es decir, está a igual distancia de cada uno de los segmentos, cada uno de los puntos que componen ese segmento de recta. Entonces, estos y estos son congruentes. Esto nos va a servir mucho cuando estemos demostrando semejanza o congruencia de triángulos. También se cumple que cualquier punto del plano que equidista a los extremos de un segmento pertenece a la mediatriz del segmento. Muy bien. Dos rectas L y R son paralelas. Ya definimos el concepto de perpendicularidad, ¿cierto? Ahora vamos a definir el concepto de paralelismo, que generalmente se simboliza con dos rayitas así. Dos rectas L y R son paralelas y están situadas en el mismo plano y no se cortan. Es decir, no tienen puntos en comunes. Lo denotamos, miren así. Esta es simbología propia, en este caso de la geometría. Es muy importante apropiarnos de ella, identificarlos. Cuando estemos haciendo demostraciones, ejercicios, utilizarlos. Para eso se crearon, ¿no? Para facilitar las demostraciones. Símbolo de rectas paralelas, símbolo de rectas perpendiculares. Listo. Axioma. Quinto postulado, postulado de las paralelas. Por un punto exterior a una recta pasa una paralela y solo uno a dicha recta. Miren este axioma, qué tan sencillo y es supremamente útil. Yo tengo una línea recta por acá. Cualquier punto, un punto, pongamos este. Por este punto pueden pasar infinitas paralelas, ¿cierto? Líneas rectas, perdón, infinitas. Pero solo una de ellas, solo una es paralela a la otra, no hay más. Es imposible trazar otra. Eso me dice este axioma o quinto postulado de paralelas. Por un punto exterior a una recta pasa una paralela y solo una paralela. Axioma que damos por verdadero. A continuación enunciaremos algunos teoremas sobre propiedades de la perpendicularidad y paralelismo entre rectas. Haremos la prueba de solo alguno de ellos. Dos rectas diferentes paralelas a una tercera son paralelas entre sí.
Entonces, dos rectas diferentes paralelas. Dos rectas diferentes paralelas. A una tercera, pues si esta recta, son teoremas que son como de sentido común, pero por ser teoremas hay que demostrarlos. Tiene mucho sentido. Si esta recta es paralela a esta más larga, perdón, si esta recta y esta recta son paralelas, pero esta es paralela a esta y esta también es paralela a esta, conclusión, estas dos son paralelas entre sí. Eso me dice ese teorema. Y miren la prueba. A veces probar es también hacerse la pregunta contraria, como pasa en este caso. ¿Qué ocurriría si las dos primeras rectas no fueran paralelas? El hecho de que dos rectas no sean paralelas, ¿qué significa? Que en algún punto se tienen que encontrar. Si esta recta no es paralela a esta, no son paralelas. En algún punto se tienen que encontrar. Miren que si yo las prolongo, tiene que haber un punto de encuentro. Si son paralelas, nunca se encuentran. Pero si el enunciado dice no son paralelas, es porque en algún punto se tienen que encontrar. ¿Qué ocurriría si las dos primeras rectas no fueran paralelas? Ellas se cortarían en un punto, digamos A. Y por este punto estaría pasando dos rectas diferentes, paralelas a una tercera. Pero esto va en contra de lo que nos dice el quinto postulado, este axioma. Luego las dos primeras rectas deben de ser paralelas. Entonces, otra vez, si yo tengo un punto, si no son paralelas es porque las rectas se van a cortar en un punto A. Pero entonces, ¿qué pasaría? Por este punto A estarían pasando dos rectas diferentes paralelas a una tercera. ¿Y qué dice el axioma? Que por un punto solo pasa una y una sola paralela. Entonces, al suponer que las dos rectas no sean paralelas, se van a cortar en un punto A y entonces eso va a significar que por ese punto A van a pasar dos paralelas a una tercera. Y eso contradice este axioma. Entonces, esta es una manera de demostrar utilizando la pregunta contraria, la reducción a lo absurdo. ¿Qué pasaría si eso no sucedería? Profe, Hola. la demostración de las rectas paralelas se demuestran con las dos sin importar las dos letras, Me L vuelves a y preguntar, R. Puede ser A y C. me vuelves a preguntar, por favor, que se te escuchó entrecortado al principio. ¿La demostración qué? O sea, al demostrar las rectas paralelas siempre se demuestran con dos líneas verticales. Claro, entonces, cuando a ti te plantean que Sin dos rectas... importar, o Sí. sea, en donde está la L puede ir a B, donde está la Sí, R puede ir D, C. claro, claro. La notación no importa, eso son simplemente simbología, ¿cierto? Cualquier letra, tú puedes decir, esta es mi recta R, esta es mi recta P, ¿cierto? Cualquiera. Entonces ya tú las trazas si son paralelas, es porque nunca se van a encontrar. Todos los puntos siempre equidistan, si dice que son paralelas. Pero entonces por eso acá nos hicimos la pregunta contraria, ¿qué pasaría si no son paralelas? Si no son paralelas porque se encuentran por acá, ¿cierto? Esto por aquí no es que sea otra recta, sino que como estoy diciendo que no son paralelas porque se van a encontrar. Y como van a ser paralelas a una tercera, tenemos la S, que si se encuentran, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a concluir que por este punto A van a pasar dos paralelas a S, y eso contradice el axioma. No puede ser que por un punto exterior a una recta pasen dos paralelas. Contradicción, ¿cierto? Entonces recuerda que la notación es indiferente, puedes usar cualquier letra. Aquí lo importante es que plantees a la hora de hacer el gráfico que se vea visualmente ese paralelismo o ese no paralelismo. Si yo te digo a ti, trázame dos rectas no paralelas, ¿tú qué haces? Bueno, voy a trazar una por acá y la voy a llamar S, la letra que tú quieras. No paralelas, listo. Voy a trazar esta por acá y esta la voy a llamar R. Yo porque sé que no, que son no paralelas, porque si la prolongo, se van a encontrar en un punto. Cualquiera, llamémoslo A.
Mientras que si... Profe, ¿y cómo así Sí, que quinto postulado de las paralelas? pues como este es un axioma muy común en la geometría plana, le dieron este nombre, ¿cierto? No hay necesidad pues de llamarlo así, simplemente el axioma de las paralelas lo puedes llamar. Eh, Dentro de la construcción de la geometría hay varios postulados. En el texto de referencia el autor del texto iba enumerando sus postulados y llegó al quinto, ¿cierto? Entonces lo hace, por decirlo así, lo hace famoso. Como es un axioma muy importante, muy utilizado, pues lo renombra. Ese es mi quinto postulado, pero es simplemente un nombre. No hay necesidad de llamarlo de esa manera, simplemente un axioma de las paralelas y ya. ¿Listo? Bueno, continuamos. Otro teorema. Dos rectas diferentes en un plano son paralelas entre sí si ambas son perpendiculares a la misma recta. Dos rectas diferentes en un plano. Entonces, mira, recta, miren, recta L y recta R. Son diferentes, están en un plano. Ellas dos son paralelas entre sí si ambas son perpendiculares a otra recta, que sería la recta S. Entonces, otra vez, tengo una recta L y tengo una recta R, pero resulta que cada una de ellas es perpendicular a una tercera que llamamos S. Puedo concluir tranquilamente que L es paralelo a S. ¿Listo? Entonces, de nuevo en la prueba nos vamos a hacer la pregunta contraria. ¿Qué pasaría si dichas rectas no fueran paralelas? Entonces, si L y R no fueran paralelas, ¿qué pasaría? Recuerden que cuando no son paralelas es porque se van a cortar en un punto. Vemos que se cortarían en un punto y entonces en dicho punto pasarían dos rectas diferentes perpendiculares a una misma recta, lo cual contradice el axioma visto en la lección anterior, que nos dice que por un punto, ya sea exterior o una recta, pasa una perpendicular y solo una a dicha recta. Entonces, la demostración de que también estamos haciéndonos la pregunta contraria, nos permite llegar a una contradicción. Este axioma no, sino el anterior, mírenlo por acá, por un punto ya sea exterior o no una recta, pasa una perpendicular y solo una. Entonces, esta demostración, cuando me hago la pregunta contraria, si L y R no fueran paralelas, se cortarían en un solo punto. Y estaríamos diciendo que por este punto A estarían pasando dos rectas perpendiculares a una misma recta y eso contradice ese axioma, que nos dice que por un punto exterior a una recta pasa solo una perpendicular a dicha recta. Entonces, queda demostrado, y por acá en la parte final de la diapositiva, entonces me dice que si L es perpendicular a S y R también es perpendicular a S, puedo concluir que L es paralelo a R. Profe, no me quedó claro el teorema. ¿Cómo? No me quedó claro el teorema. Este. ¿Qué pasa? La recta S, no entiendo. Claro, dale. Profe, a mí tampoco, ya me quedé confundida. Bueno, no, otra vez. Mírenlo, entonces vamos a verlo de una manera más práctica. Recuerden que, un teorema se divide en ¿qué? En un enunciado, ¿cierto? Y en una conclusión. Ese enunciado yo lo doy por cierto, ¿cierto? ¿Sí? O sea, estoy diciendo, ya, es que si pasa esto, entonces va a suceder lo otro, ¿cierto? Como por ejemplo, voy a inventarme algo cotidiano. Es que si está muy nublado, entonces va a llover. Entonces, cuando yo digo, si está muy nublado, eso es cierto. Yo me asomo a la ventana y veo que está muy nublado. La partecita final, que es que va a llover, es lo que yo tengo que demostrar que es cierto. Entonces, después de que llovió, yo digo así, ve, yo tenía razón, estaba muy nublado, entonces va a llover. Esa partecita final es la que tengo que demostrar. Lo mismo sucede aquí en los teoremas en la geometría. Entonces yo digo, si dos rectas diferentes en un plano son paralelas, o sea que esto es verdadero, ¿no? Si dos rectas en un plano son paralelas entre sí,
ambas son perpendiculares, si son paralelas entre sí, si ambas son perpendiculares a la misma recta, ¿cierto? Yo tengo que demostrar que si yo tengo dos rectas perpendiculares a una tercera, eso es como mi enunciado verdadero, eso es como el ejemplo, es que si está muy nubado, entonces ahora estoy diciendo, si yo tengo dos rectas, vea, si tengo una recta L y una recta R, pero cada una de ellas es perpendicular a otra tercera, hasta ahí va mi enunciado, ahora la conclusión, bueno, si eso pasa, es porque L es paralelo a R. Esto es lo que yo tengo que demostrar. Esto es la partecita de que va a llover, ¿cierto? ¿Cómo lo demuestro? Me tengo que apoyar en los enunciados anteriores, en los axiomas o teoremas ya demostrados. Hay un axioma por acá, mírenlo. ¿Qué me dice este axioma? Que por un punto, ya sea exterior o no una recta, pasa una perpendicular y solo una. Entonces, miren, yo tengo por acá una recta. Pinten un puntico cualquiera en este plano, que este es pues la pantalla de mi computador, se convierte en el plano. Pinten un punto cualquiera y por acá. Por este puntico exterior a la recta, puede que esté sobre la recta, pasa una perpendicular y solo una. Yo les digo a ustedes, cojan una regla de un transportador y tracen una perpendicular a esta recta. ¿Qué tienen que hacer? Colocar el transportador y medirme y trazar una línea recta de tal manera que el transportador me mida 90 grados. Eso dice este axioma. ¿Puedo trazar otra? No. Cualquier otra recta que yo trace acá, miren, cualquiera que yo trace, ninguna de estas va a medir 90 grados, solo una mide 90 grados. Eso me dice ese axioma. Es el que voy a utilizar acá, otra vez. Si L y R son perpendiculares a este, hasta ahí va mi enunciado, está muy nubado, va a llover. ¿Cómo así que va a llover? Bueno, si L y R son perpendiculares a ese, entonces L es paralelo a R. ¿Listo? Esto es lo que tengo que demostrar. Entonces vamos a ver. Me hago la pregunta contraria. ¿Qué pasaría si L y R no fueran perpendiculares? Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Cuando dos rectas son no. ¿Qué pasaría, perdón, si no fueran paralelas? Cuando dos rectas son no paralelas, es porque se tienen que cortar, ¿cierto? En un punto A. Y si se cortan en un punto A, entonces estoy contradiciendo que por un solo punto exterior a esta recta S pasa una y solo una perpendicular. Estarían pasando dos perpendiculares por este punto que supuestamente existiría, ¿cierto? Supuestamente existiría. Obviamente no va a existir porque como las rectas son paralelas, entonces esto me contradice ese axioma, el de la primera diapositiva, que me dice que por un punto pasa una sola perpendicular. Y si lo dejo que se corten, estarían pasando dos perpendiculares, que sería L y sería R. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro. Es cuestión de mucha interpretación también y de retomar esos axiomas que tenemos desde las diapositivas anteriores. Bueno, avancemos por acá. Otro teorema. Si dos rectas son paralelas entre sí, toda recta que corta una de ellas, corta también la otra. Si dos rectas, si L y R son paralelas, L es paralela a R, ya sé que como son, o sea, esta es la parte que es cierta del teorema. ¿Qué tengo que demostrar? Otra recta que corta L también tiene que cortar a R. Esa es la partecita que tenía que demostrar. Entonces, miren que estas demostraciones son como haciéndonos la pregunta contraria. ¿Qué pasaría si la recta S solo corta L y no a R? Si S no corta a R, entonces S sería paralela a R. Y tendríamos que por un punto exterior a R pasarían dos rectas diferentes paralelas a la misma recta. Otra vez contradice el axioma anterior. Entonces, estos tres teoremas los hemos demostrado a partir como de preguntarnos lo contrario, ¿cierto? Vuelvo al ejemplo así cotidiano. Está muy nublado, entonces va a llover.
¿Qué pasaría si no llueve, cierto? Bueno, pues aquí el ejemplo no aplica porque no siempre que esté nublado llueve. Pero vamos a suponer que siempre que esté nublado llueve. Entonces, ¿qué pasaría si se da lo contrario? Más o menos es lo que nos estamos preguntando acá. ¿Qué pasaría en lo contrario? Si ese solamente cortaría R, recuerden que si no lo cortas porque es paralelo, que pueden suceder dos cosas. O una recta es paralela a otra, o la corta. ¿Qué pasa si no la cortas? Porque es paralela. Entonces, este teorema también lo hemos demostrado a partir de preguntarnos lo contrario. Todos estos tres teoremas se basan en los dos axiomas que también construimos en las diapositivas anteriores. Si dos rectas son paralelas entre sí, toda recta que sea perpendicular a una de ellas lo es también a la otra. Este teorema es consecuencia del teorema anterior, se demuestra de la misma manera. Recuerden que no todos los teoremas los vamos a demostrar porque entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Los resultados que se concluyen directamente de un teorema ya demostrado se conocen con el nombre de corolarios y en general no se demuestran. Bueno, esto es una consecuencia cuando un teorema es consecuencia de otro ya demostrado. En la geometría no se le da el nombre de axioma, sino de corolario, y por ser conclusión de otro teorema se da por demostrado. Igual también se puede demostrar, pues, que la demostración es prácticamente muy similar a la del teorema anterior. Bueno, aquí unas definiciones. Dice, recta secante o recta transversal. A toda recta se le llama recta secante o recta transversal a toda recta que intersecta. Recuerden que el concepto de intersecta es que la corta, intersecta una figura. Entonces, L es una recta secante a M y a N, porque las está cortando, ¿cierto? Es más, si ustedes observan M y N, así visualmente, M y N no son paralelas, ¿cierto? Ahí se ve. Es más, si yo las prolongo, pues va a llegar el momento en que se van a cortar, miren por acá. Visualmente, yo puedo coger una regla, prolongar a M y a N y observar que no son paralelas, ahí se ve. Eso a la autopista se le llama la paralela al río. Ustedes han escuchado que la autopista, la regional, se dice, coja la paralela. Pues, en la cotidianidad se le dice así. ¿Por qué? Pues porque esa recta, que es la autopista, es paralela al río. Nunca la corta. En la mayor parte del tramo, porque pues no, los otros son puentes, pero cortarla, no. Bueno, cuando dos rectas son cortadas por una secante se forman 8 ángulos. Dos rectas cortadas por una secante forman 8 ángulos. Mírenlos acá. 4 en uno y 4 en el otro. Los 4 ángulos comprendidos entre las rectas se llaman ángulos internos o ángulos interiores. Los otros 4 ángulos se llaman externos o ángulos exteriores. Dos ángulos internos no adyacentes ubicados a uno y otro lado de la secante se llaman alternos e internos, y dos ángulos externos no adyacentes ubicados uno y otro lado de la secante se llaman alternos y externos. Dos ángulos no adyacentes situados en un mismo lado de la secante, uno interior y el otro exterior, se llaman correspondientes. Repasemos eso. Entonces tengo ángulos internos, mírenlos por acá. El 4, el 3, el 5 y el 6 son internos, como su nombre lo indica, están al interior de esa secante. Ángulos externos, el 1 y el 2, el 8 y el 7. Externos, como su nombre lo indica, están por fuera de la secante. ¿Cuáles son los alternos e internos? ¿Qué significa la palabra alterno? Alterno es estar a un lado de y al otro lado de, alternar, ¿cierto? Entonces, alternos e internos, por ejemplo, el 4 y el 6 son alternos e internos. ¿Por qué alternos? Porque están en lados opuestos, ¿cierto? ¿Y por qué internos? Pues porque están en la parte interna de la secante. ¿Quién me dice otro par de ángulos alternos e internos? 3 y 5. Muy bien, 3 y 5. ¿Quién me dice entonces, según esa definición, ángulos alternos y externos? ¿Quiénes serían? 2 y 8, 1 y 7. 2 y 8, 2 y 8, 1 y 7.
¿Hay más? No, ¿cierto? 2 y 8, 1 y 7 son los alternos y externos. Y estos correspondientes, miren la definición, están situados al mismo lado de la secante, pero uno interior y el otro exterior. De acuerdo a esa definición, ¿quién me da los ángulos correspondientes en este gráfico? 8 y 6, 4 y 2, 1 y 3, 5 y 7 Despacio, despacio. 8, 8, y 1 y... 6. No, 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 espere. Yo le había dicho que 1 los interno, correspondientes. uno interno y otro externo. Serían Ah, Profe, 8, 5 y 1, 6 y 2. eso, eso. Muy bien. 6 y 2. ¿Qué otro? 5 y 1. 5 y 1. 5 y 1, muy bien. 4, ¿Cuál? 8 y 4, 8 y 4. ¿Qué otro? 3 y Falta 7, uno, ¿cierto? 7 y 3. Listo. No adyacentes, situados a un mismo lado de la secante. Uno interior y otro exterior. ¿Listo? Entonces no se les olvide esas definiciones de alternos e internos. ¿Cuáles son los internos? ¿Cuáles son los externos? ¿Cuáles son alternos e internos? ¿Cuáles son alternos y externos? ¿Y cuáles son correspondientes? Porque me les adelanto algo. Si M y N fueran paralelas, que en este caso no lo son, pero si fueran paralelas, todos esos ángulos que acabamos de definir son congruentes, iguales. Y ¿Listo? de 90 grados. No miden 90 grados, no señor. Puede que miden 90 grados. Si son totalmente, si la secante es perpendicular, claro, todo esto da 90 grados. Pero solamente si la secante es perpendicular. Pero generalmente la secante no es perpendicular, ¿cierto? Lo puede ser, claro. Entonces, bueno, aquí está la respuesta a lo que acabamos de hacer. ¿Cuáles son los internos, los externos, alternos internos, alternos externos y correspondientes? Miren que los correspondientes son 8. Los alternos y los internos son 4 en cada una de su especie. Este axioma nos va a ayudar a demostrar todos los demás. Recuerden, axioma, expresión que damos por verdadera y me dice que dos rectas paralelas, ojo, paralelas, a eso ya es clave, cortadas por una secante, que la secante no necesariamente es perpendicular como nos lo acaba de decir el compañero, una secante cualquiera. Ya sabemos que forman 8 ángulos correspondientes congruentes. Listo. Como es un axioma, ya sabemos que esto se va a cumplir. Si M y N son paralelas, que tienen que ser paralelas. La secante L no necesariamente tiene que ser perpendicular, de hecho aquí no lo es. Para que fuera perpendicular tendría que ser así. ¿Puede suceder? Claro. Pues si es perpendicular, todos sus ángulos van a ser iguales. Pero en el caso de que no sea perpendicular, ¿qué va a pasar? Sus correspondientes, que ya sabemos quiénes son, miren, 8 y 4. 7 y 3. 5 y 1. Y 6 y 2 son congruentes. Esos ángulos son iguales. Listo. También es válido el siguiente resultado, aunque no hacemos la prueba acá. Si una recta secante a otras dos rectas forman ángulos correspondientes congruentes, dichas rectas son paralelas. Lo contrario, un corolario. Ahora sí, vamos con los teoremas. Ya sabemos que los correspondientes son iguales, son congruentes. Los teoremas nos van a decir que los ángulos alternos externos son congruentes y que los ángulos alternos internos son congruentes. Para probarlo, vamos a utilizar el axioma anterior, el de que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, miren que la demostración, vamos a demostrar el 1. Los ángulos alternos y externos son congruentes. ¿Quiénes son alternos y externos? Alternos y externos serían el 1, El 2, alternos y externos. O sea, el 1 y 1 3. y 7. el 1 Vamos a y el demostrar que 8 uno y el es 2. congruente con el ángulo 7, ¿cierto? Y el 2 con alternos y externos. Y el 2 con el 8.
y el ángulo 2 es congruente con el ángulo 8. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, desde las clases anteriores podemos tomar todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores, obviamente. Recuerden que en la clase anterior decíamos y lo demostramos que los ángulos opuestos por el vértice también son congruentes. Eso lo habíamos demostrado en la clase pasada y vamos a utilizar eso acá. Vamos a decir que 1 y 3, que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3 por opuestos por el vértice. Teorema ya demostrado, ¿cierto? Y vamos a decir que el ángulo 1 y 3, y vamos a decir que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 7, miren, este ángulo 3 es congruente con el ángulo 7 por correspondientes, axioma anterior. Entonces, aquí una ley de transitividad. Si 1 es igual a 3 y 3 es igual a 7, ¿cierto? ¿Es porque qué? Pues porque 1 es igual a 7. Si 1 es igual a 3 y 3 es igual a 7, si estos dos son iguales, es porque estos también son iguales, ¿no? Entonces concluimos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 7. Mírenlo por acá, voy a limpiar un poquito. Acabamos de concluir que el ángulo 1 y el ángulo 7 son congruentes. ¿Y el ángulo 1 y el ángulo 7 qué son? Son ángulos alternos y externos. De la misma manera podemos demostrar que 2 es congruente a 8. ¿Cómo se haría? De la misma manera. Vamos a decir que 2 y 4 son congruentes por opuestos por el vértice. Ángulo 2 congruente con ángulo 4 por opuestos por el vértice. Pero el ángulo 2, pero el ángulo 2 es congruente con el ángulo 7 por correspondiente, ¿cierto? Luego, el ángulo 4 y el ángulo 7 son congruentes, pero no estamos demostrando ese, ¿cierto? Necesitábamos demostrar que el ángulo 2 y el ángulo 8 eran correspondientes. Aquí debería haber tomado vamos a demostrar que el ángulo 2 y el ángulo 8 son correspondientes, son congruentes. Entonces acá tenemos que decir que el ángulo 2 y el ángulo 4 son congruentes por opuestos por el vértice, ¿cierto? Y vamos a decir que el ángulo 4 y el ángulo 8, el ángulo 2, es congruente con el ángulo 4 por opuestos por el vértice. Y vamos a decir que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 8 por correspondiente, ¿cierto? Luego vamos a concluir que el ángulo 2 y el ángulo 8 son correspondientes, son congruentes. ¿Por qué? Pues que si 2 es igual a 4 y 4 es igual a 8, es porque el ángulo 2 es igual al ángulo 8. ¿Cierto? Una especie de transitividad. Regálame un segundito. Bueno. Por acá. Y el segundo, los ángulos alternos y internos son congruentes. Entonces, así como acabamos de hacer les dejo la propuesta para que demuestren los otros también.
Esta segunda partecita la pueden demostrar tranquilamente con el mismo procedimiento que hicimos. Se los dejo como tareita para que practiquen esa demostración. Profe, ¿qué número de diapositiva es esa, porfa? Sí, ya te digo, es la número 3. Bueno, retomamos. El otro teorema nos dice que si una recta secante corta a otras dos rectas formando ángulos alternos internos son congruentes, dichas rectas son paralelas, sería lo contrario. Si una recta secante corta a otras dos rectas formando ángulos alternos y externos congruentes, dichas rectas son paralelas. Si M es paralelo a N, L secante y un ángulo de 80 grados, encontrar la medida de los otros ángulos. Entonces, activemos los micrófonos y a ver quién me ayuda. Es un ejemplo. El ángulo 1 mide 80 grados. Este ángulo mide 80 grados. Encontrar las medidas de los otros ángulos. Teniendo en cuenta que esto tiene que ser clave, mis queridos estudiantes, que M sea paralelo a N. Tiene que, porque si no, nada de lo que acabamos de decir se va a cumplir. Mírenlo, por acá me lo están diciendo. Y L secante, simplemente L corta M y a N. Entonces ahora sí los escucho. Vamos a hallar las medidas de todos los ángulos. ¿Quién empieza? El 3 mediría los mismos 80 por ser opuesto por el vértice. Muy bien, entonces, ángulo 3 es igual a 80 grados por opuestos por el vértice. Profe, el ángulo 2 mediría 100 grados, ya que entre el ángulo 1 y 2 formarían 180 grados. El ángulo 2 mide 100 grados por ángulos llanos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Vamos muy bien. Sigo escuchando. El 4, profe, el 4 mediría 100 grados El ángulo 4 mide 100 grados ¿por qué? por ser opuesto. Por opuestos por el vértice. Recuerden que eso hay que justificarlo. ¿Qué más? El 5 mide 80 grados por ser ángulos alternos internos con el ángulo 3. Alternos e internos con el ángulo. 3. Alternos e internos con el ángulo 3. Hay otra razón. O sea, este mide 80, ¿cierto? También, ¿qué me da otra razón de por qué mide 80? Por el ángulo 1. Por correspondientes con el ángulo 1, ¿cierto? También aquí tiene dos razones. El ángulo 5 mide 80 grados por alternos internos con el ángulo 3 o por correspondientes con el ángulo 1. Listo. Continuamos. Desde la misma forma, 4 y 8 son correspondientes. El ángulo 4. El ángulo 8, ¿cierto? Mejor. Ajá. ¿Cuánto mide el ángulo 8? 100, no. El ángulo 8 mide 100 grados por correspondiente con el ángulo 4. Y hay otra razón. Por ser ángulo llano, ¿cierto? Ángulo llano y Entre por 5 y ser 8. Y hay otra razón.
Por Vamos, ser alterno, interno con, sí, con el externo, ¿cierto? ángulo 3. Alternos y externos con el ángulo 2, ¿cierto? Miren que el ángulo 8 es alterno y externo con el ángulo 2. Listo. Me falta el 7 y el 6. Hay muchas razones para que el ángulo... ¿Cuánto mide el ángulo 7? 80 grados. 80 grados. Razones. Por ser Por opuesto por el alterno, vértice. Puesto por el vértice con el ángulo 5, ¿cierto? Deme otra razón. alterno externo con el 1. Alterno y externo con el ángulo 1. Otra. Por llano con el ángulo 6, ¿cierto? Por llano con el ángulo 8, perdón. Creo que hay otra. Será Por alterno externo de 1. alterno y externo de 1, ya. Me falta una. Por correspondiente, ¿cierto? Por ser correspondiente, sí, profe. Con el Al ángulo ángulo 5. 3. Recuerda que los correspondientes es en el mismo lado Sí, y sí, uno al profe, sí. Sí. Qué pena. ángulo 3. Miren, 4 razones para que el ángulo 7 mida 80 grados. Y terminamos, voy a hacerlo por acá, con el ángulo 6. ¿Cuánto mide el ángulo 6? Mediría 100 grados. 100 grados. O Las mismas 4 razones, ¿cierto? Por Las opuestos mismas. por el vértice. Por opuesto por el vértice con el 8. Por alternos, Alternos internos. por alternos e internos con el 1. Por llano, este mide 100, ¿cierto? Complementario. Por llano con el 7, por aquí. Por llano con el ángulo 7. Y por correspondientes con el 2. Muchas formas. Un segundito, por favor. ¿Dónde vamos? Acá. Muy bien. Aquí están las respuestas, pues si las quieren validar. Nosotros lo hicimos incluso usando muchos más argumentos. Bueno, vamos al concepto de triángulos. Ahorita le contesto por acá a un compañero que está con problemas de conexión. Profe, Dímelo. ¿para qué fechas estaría entrando a presencialidad? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué te dijera? Pues no, a nosotros la orientación sigue firme, pues de los grupos hasta 25 estudiantes son los que están en presencialidad. Pero bueno, la verdad sí se debe venir la presencialidad por el tema de la vacunación que ya se está extendiendo a un grupo poblacional mucho más alto, ustedes los jóvenes. Entonces yo pienso que en cualquier momento nos van a citar ya la presencialidad. Ojalá, bienvenido sea a volver a la universidad. Pero así como una fecha exacta, no, todavía no existe. Creo que va a ser muy pronto. Profe, ¿y cuándo tenemos quiz? Según nuestro pacto pedagógico, ¿para cuándo está? ¿Quién lo tiene para la mano? Creo que es no recuerdo. Miren el pacto pedagógico. ¿Quién tomó notica del pacto pedagógico? Que ahí están. Bueno, alguien que lo revise nos cuente ahorita porque no lo tengo aquí en la mano. Vamos al concepto de triángulos.
porción del plano limitada por tres rectas que se intersectan en una a una en puntos llamados vértices. Vamos a definir triángulos. Ese es un triángulo, porción del plano limitada por tres rectas que se intersectan. Entonces, todos conocemos de primera mano qué es lo que es un triángulo. Entonces, nos forma tres ángulos, tres vértices, tres lados, de ahí su nombre de triángulo, ¿cierto? Entonces, hay definiciones de triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. El triángulo equilátero es el que tiene los lados iguales. El isósceles es el que tiene dos lados iguales. Y ahí también les cuento que los dos ángulos que forman esos lados iguales también son congruentes. El triángulo equilátero, además de ser los tres lados iguales, sus tres ángulos también son iguales. Tienen que ser de 60, ¿cierto? El triángulo equilátero es el más común, el más sencillito, porque los lados iguales y ángulos iguales. Y en el escaleno, sus lados son diferentes. Obviamente sus ángulos pues también serán diferentes. Muy bien. Conceptualización, definiciones, para que se vayan apropiando de ellas. Aquí se clasifican los triángulos según sus lados, equilátero, isósceles, escaleno. Y aquí se clasifican los triángulos según sus ángulos. Es el triángulo rectángulo, mundialmente conocido, tiene un ángulo recto de 90 grados. El acutángulo, tres ángulos agudos, ya sabemos que los agudos son los menores de 90 grados. Este es un acutángulo. Y el obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que es mayor de 90 grados, que en este caso sería este. No puede tener más ángulos obtusos porque entonces no sería un triángulo. Recuerden que, y ahorita lo vamos a demostrar, la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 90 grados. Profe, 280. Es 180, sí, perdón. Me coincidió con que este lapicito me está fallando. Un segundito. La suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. Enseguida es uno de los teoremas que vamos a demostrar. Entonces, por lo tanto, un triángulo obtusángulo solo puede tener un ángulo obtuso. Los otros tienen que ser agudos para que la suma de 180 grados. Bueno. Y otras definiciones, voy a leerlas rápido. Ustedes le dan otra miradita. Rectas y puntos notables son rectas y puntos con características especiales dentro de un triángulo. La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. El ortocentro es el punto donde se intersectan las alturas. Entonces, la altura es perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Ojo, que no necesariamente la altura me divide los ángulos. La altura no necesariamente es bisectriz. Puede que lo sea y puede que coincida. Pero la altura, la única información que me da es que a donde llega al otro lado me forma un ángulo de 90 grados. Y si yo trazo las tres alturas del triángulo, donde se encuentran las tres alturas, a ese punto se le llama ortocentro. La mediana, así se denomina el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, ¿qué información obtenemos de una mediana? El segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. En ningún momento puedo concluir que este ángulo es recto. No, puede que una mediana también sea una altura. Pero si no lo es, la única información que la mediana me va a dar es que me une el vértice con el punto medio. Es decir, me va a partir estos lados en dos partes iguales. Es la única afirmación que podemos hacer. Tampoco puedo concluir que sea bisectriz. Puede que sea bisectriz. O sea, una bisectriz puede ser también mediana y también puede ser altura, en un triángulo equilátero, por ejemplo. Donde se encuentran las tres medianas, a ese punto se le llama baricentro. Ese ya lo conocemos, la bisectriz recta que divide en dos ángulos iguales un ángulo interior de un ángulo. Entonces yo trazo esta bisectriz de cada vértice del triángulo. Lo único que puedo concluir es que sus ángulos son congruentes, son iguales. Pero que llegó aquí perpendicular, no lo puedo concluir. Ah, que me partió esto en punto medio, no lo puedo concluir.
Si me dicen que es bisectriz, lo único que puedo concluir es que los ángulos me los parte en dos ángulos iguales, es lo único. Puede que la bisectriz sea mediana y que también sea altura, pero mientras la información que tenga me diga que solo es bisectriz, lo único que podemos concluir es que me parte los ángulos en dos ángulos congruentes y que donde se encuentren las tres bisectrices, a ese punto se le llama incentro. Sí, dime. La bisectriz en los triángulos siempre tiene que darse en triángulos equiláteros. No, para nada. La bisectriz, todo triángulo, cualquier triángulo equilátero, escaleno, isósceles, cualquier triángulo, cualquiera, tiene bisectriz, tiene altura, tiene mediana, todos. Listo. Lo que pasa es que hay triángulos donde las bisectrices se comportan también como alturas o como medianas. Listo. La mediatriz, recta perpendicular al lado de un triángulo y que pasa por el punto medio de este mismo lado. ¿Qué diferencia hay entre la mediatriz y la mediana? La mediana me parte el segmento en dos partes iguales, pero sale del vértice. La mediatriz me parte el lado en dos partes iguales. Además es perpendicular, pero no necesariamente llega al vértice. Observen que en este triángulo hemos trazado las tres mediatrices perpendiculares, pasa por el punto medio, pero mire que ninguna, en este caso en particular, está llegando a los vértices, ¿cierto? Que esa es la diferencia con la mediana. En la mediana sí llega al vértice y me parte el lado en dos partes iguales. Entonces aquí me parte el segmento en dos partes iguales, además es perpendicular, pero no necesariamente llega a la bisectriz. Puede que llegue a la bisectriz. Donde se encuentran las tres mediatrices, a ese punto se le llama circuncentro. Bueno, vamos a mirar algunos teoremas también muy interesantes de los triángulos que nos van a servir para demostrar y solucionar otros ejemplos. A continuación se demuestran algunos teoremas importantes sobre triángulos. El que les decía ahorita. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Este pues es algo muy común, muy cotidiano, muy famoso. Cualquier triángulo, por pequeño, grande, gigante, del tamaño de un estadio, del tamaño de una moneda, cualquier triángulo, independiente de la forma que tenga, la suma de sus tres ángulos siempre me va a dar 180 grados. La demostración es muy sencilla. Para demostrarlo vamos a hacer esta construcción y vamos a partir del concepto de ángulos suplementarios, que lo veíamos en una clase anterior. Recuerden que los ángulos suplementarios son aquellos que la suma nos da 180 grados. Los complementarios son los que nos dan 90, ¿cierto? Ya lo habíamos definido por allá. Miren cómo las definiciones y los conceptos los vamos utilizando para construir otros. Entonces, dibujo un triángulo cualquiera, en este caso, un triángulo de A cuyos ángulos son A, B y C. Y voy a coger particularmente uno de ellos, por ejemplo este. Y voy a decir que el ángulo 1 más el ángulo A, que este es el ángulo A, más el ángulo 2 nos da 180 grados. El ángulo 1 más el ángulo A más el ángulo 2 nos da 180 grados por ángulos suplementarios, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. Vamos a utilizar acá también el concepto que vimos anteriormente de ángulos internos, alternos, externos, etc. Entonces voy aquí a prolongar un poquito esta recta y voy a prolongar esta para que nos quede algo parecido a lo que vimos en las diapositivas anteriores. Observen que ¿qué tenemos? Más allá del triángulo también tenemos dos líneas rectas paralelas cortadas por esta secante. ¿Cierto? Ah, bueno. Demostramos en las diapositivas anteriores que las líneas paralelas cortadas por una secante me forman ángulos con ciertas características. En este caso particular, yo puedo decir que el ángulo 1 y el ángulo B son congruentes por alternos e internos entre paralelos. Mírenlo por aquí. La recta que pasa por el vértice A es paralela a B
C y por ángulos alternos e internos podemos concluir que el ángulo 1 y el ángulo B son congruentes por alternos, internos, ¿cierto? Entre paralelas, por alternos internos. De igual manera, puedo decir que el ángulo 2 es congruente con el ángulo C por lo mismo, por alternos internos, lo que aprendimos ahorita. Ángulos alternos e internos son congruentes entre sí. Entonces, ¿quién es que es 1? Ah, 1 es el mismo B, entonces cambio este por B. Más A es este, más 2. Ah, pero ¿quién es que es 2? 2 es el mismo C. Profe, Entonces, hola. hola, Profe, es que dime, me debo de retirar de la clase ya. Muchas gracias. dame tu nombre. Laura Chavarriaga. Listo, Laura, con gusto, que te vaya bien. Bueno, gracias. Chao. Entonces observen cómo reemplazamos los ángulos 1 por B, 2 por C, y es una demostración, la verdad, sencilla. Ya voy a decir que A más B más C da 180 grados, que es lo que el teorema nos decía. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. ¿En qué nos basamos para demostrarlo? Primero, en el concepto de ángulos suplementarios y luego en el concepto de ángulos alternos e internos. Entonces miren, de nuevo insisto, cómo las demostraciones y los teoremas y los axiomas y las definiciones nos sirven muchísimo para hacer estas demostraciones. Por eso es bueno tenerlas a la mano como un recetario y uno va cogiendo como la cosita que va necesitando. A partir de este momento podemos seguir utilizando este teorema, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. Muy bien. Otro teorema nos dice que el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. También bien interesante. Lo que pasa es que este no es tan común como el otro. Pero, ¿cuál es el planteamiento? Un ángulo exterior. Entonces, ¿cuáles son los ángulos exteriores? Es sencillo concluir que los interiores son estos, ¿cierto? A, B y C. Pues sus exteriores son, en este caso, M, en este caso, P y en este caso, N. Son los exteriores. ¿Qué me dice el teorema? Que cualquiera de ellos, pues sea P, o sea M, o sea N, es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Es decir, M es igual a C más B, que son los interiores no adyacentes a M. Mírenlo por acá. De igual manera, P, que es el exterior, es igual a A más B. Mírenlo por acá. Y de igual manera, N, que es exterior a B, es igual a la suma de los interiores no adyacentes. O sea que N es igual a C más A. Mírenlo por acá. Para demostrar, aquí hay tres demostraciones, ¿cierto? Miren, revisemos una y las otras dos se hacen exactamente de la misma manera. Vamos a partir del teorema anterior, que la suma de los ángulos interiores da 180. O sea que A más B más C da 180. Teorema anterior. Como ya lo demostramos, lo podemos utilizar. Vamos a coger este, por ejemplo. Estamos todos de acuerdo que A y M son suplementarios, ¿cierto? Entonces, por ser suplementarios, pues A más M da 180 por suplementarios, ¿cierto? Entonces, observen que tenemos dos ecuacioncitas. Esta, que acabamos de decir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180, y esta que acabamos de decir que A y M son igual a 180 por ser suplementarios. Como ambas me dicen que son igual a 180, entonces puedo igualarlas. Puedo decir que si el lado de 180 es igual, obviamente 180 es igual a 180, eso quiere decir que este ladito tiene que ser igual a este ladito. Entonces voy a decir que B más A más C es igual a A más M, ¿cierto? Entonces este A que está sumando lo paso a restar. O sea, este A se cancela con este A, ¿cierto?
De pasarlo a restar, mírenlo por acá. Se pasa a restar, o también de una vez lo pueden cancelar si quieren. Al cancelar las A con la A, que están en diferente posición con mismo signo, al pasar la A pasa negativa, entonces se cancelan. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el ángulo B más el ángulo C es igual al ángulo M, que es la primera demostración. El ángulo C más el ángulo B es igual al ángulo M, y queda demostrado. Ustedes, bien juiciosos, hacen los otros dos, demuestran estos dos de la misma manera. ¿Ves cómo demuestro este? Voy a decir que n más b es igual a 180. Y otra vez cojo este. Y de nuevo igualo. En este caso se cancelarían las b. B con b y me queda que a más c es igual a n. Y así sucesivamente. Se los dejo para que lo practiquen. Bueno, 720. Vamos a mirar aquí rápidamente. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo igual a 360. Entonces, ya sabemos cuáles son los ángulos exteriores, ¿cierto? Pues ya sé que A, B y C son los interiores. Y sé entonces que ¿quiénes son los exteriores? P, M, pero son los que me forman los suplementarios, ¿cierto? Y N. ¿Qué me dice este teorema? Que la suma de esos exteriores, o sea, P más N más M, me da 360 grados. La demostración de este, para que la miremos por acá por encimita, nos dice lo siguiente. Los ángulos M, P y N son ángulos exteriores. Entonces, al aplicar este teorema, que ya lo demostramos, ya la podemos dar por cierto, al aplicar este teorema, ¿qué nos va a dar? Entonces voy a sumar. Ya sabemos que M es igual a ¿quién? A B más C, ¿cierto? Dale por acá. Teorema anterior. Y ya sabemos que P, por ser ángulo externo, es igual a A más B. Dale por acá. Y ya sabemos que N, por ser ángulo externo, es igual a A más C. Dale por acá, ¿cierto? Entonces, M más N más P, sumando estos tres, es igual a ¿qué? Miren que tengo 2B, B más B, véalo por acá, 2B. Tengo 2A, A más A, 2A. Y tengo 2C, C más C, 2C. Ya lo que sigue es aritmética. M más N más P, que son los externos, entonces aquí hay un factor común, el 2, numérico, ¿cierto? Saco factor común el 2, ¿y qué me va a quedar dentro del paréntesis? A más B más C. Pero yo ya sé que A más B más C, que son los ángulos internos del triángulo, por el teorema 1, ya sabemos que esto me da 180. Y 2 por 180 nos da 360. Listo. Entonces hacemos tres teoremas para que los tengan en cuenta. 1. Ángulos internos de un triángulo da 180. 2. Un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. 3. La suma de los ángulos externos de un triángulo da 360 grados. Estos teoremas que siguen no los vamos a demostrar, también por cuestiones de tiempo. No son tan comunes, pero es importante que los tengan en cuenta y los vamos a dar ya como verdaderos para pues, futuras demostraciones. Así rápidamente, muy sencillitos. En todo triángulo, la longitud del segmento que une los puntos medios de los lados es paralelo o igual a un medio de la longitud del lado restante. Este lado que me une estos dos puntos medios y que es paralelo a este, puedo decir que DE es igual a la mitad de AB. Teorema. Este ladito es la mitad de este. El otro teorema nos dice, la suma de los lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor. Entonces, si yo sumo A más B, el lado AB, se lo sumo al lado AC, como sentido común, que este más este es mayor que este, ¿cierto? El otro teorema nos dice que si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone el mayor ángulo. Este es bien interesante. Si BC es mayor que AC, entonces el ángulo A también es mayor que el ángulo B.
A lados mayores y distintos se ponen ángulos mayores. El otro teorema nos dice que para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se pone mayor lado. Entonces, si el ángulo A es mayor que el ángulo B, entonces BC es mayor que AC. Este es contrario a este anterior. Bueno, aquí, como les digo, no lo vamos a demostrar, solamente vamos a tener en cuenta como las conclusiones no son tan comunes, pero es importante tenerlos a la mano también para ejercicios. Bueno, entonces ya en la próxima clase terminamos el pedacito que nos falta, le trabajamos a los talleres 3 y 4 que están corticos, podemos adelantar. Mañana en el aula taller los que pueden, igual yo grabo la clase y también se las comparto para que en el aula taller de mañana no avanzamos, sino que nos la pasamos haciendo ejercicios de los talleres o de las dudas que tengan. Entonces avanzamos ya lo que nos falta. Yo creo que esta segunda presentación la estaremos terminando el próximo jueves. Profe, una pregunta. ¿Y está subiendo las grabaciones en Moodle? Las clases, sí, quedan en Moodle. No están todavía en Moodle, pero creo que de aquí ahorita a la tarde ya las puedes encontrar. En la plataforma Moodle, en la primera unidad donde dice clases, ahí les subo las clases y los aula taller también, para que no las tengan que descargar. Yo se las subo a YouTube y les pongo el link. ¿Listo? Profe, Bueno, profe. revisando el pacto pedagógico, dice que el quiz es en agosto 13. Y el 13 no tenemos clases, tenemos clases el 12. Ah, ¿cómo así? Entonces, Sí, ya lo voy a corregir. Agosto 12 dice. dice agosto 13, Agosto primer 13. quiz. Entonces es Sí. agosto 12. Bueno, ni siquiera me dijiste, tengo que hacer la corrección en el pacto pedagógico. Entonces nuestro próximo quiz es de este jueves en 8. Listo, para que lo vayan preparando. Quiz número 1. Gracias por la corrección. Bueno, rápidamente, Natalia Alzate. Natalia. Hola. Hola. Valentina. Presente, profe. Bien, Luis Esteban. Profe, presente. Bien. Luis Anderson. Presente, profe. Bien. Randolph. Presente, profe. Bien. Johan Berrío. Profe, presente. Bien. Carla Bravo. Presente, profe. Bien. Andrés Bustos. Juan Esteban Cano. Sara Cardona. Sara. Presente. Luis Miguel Carvajal. Presente. Bien. Laura Chavarriaga. Laura fue la que se salió ahorita de clase, ¿cierto? Sí, profe, fue ella. Gracias. Juan Pablo de la Hoz. Buenos días, profe. Buenos días. Javi. Presente, profe. Muy bien. Presente. Sí, Javi, ya. David Escobar. David. Jennifer Galvis. Jennifer. Juan Esteban Gómez. Presente, profe. Bien. Sharik. Camilo Gómez. Presente, profe. Bien. Santiago Henao. Presente. Bien. Miguel Herrera. Miguel. Cristian Jiménez. Cristian. Sara Jiménez. Presente, profe. Bien. Gerardo Martínez. Presente, profe. Muy bien. Gianmarco. Gianmarco. Steven Moncada. Presente, profe. Y Gonzalo Montoya. Luis.
Esteban Muñoz. Presente, profe. Bien. Juan David Orozco. Presente, profe. Bien. Kevin Palacio. Presente, profe. Kevin, pues primera vez que vienes a esta clase. Profe, sí, había tenido varios inconvenientes con el link, estaba en otro grupo. Me costó mucho, me tocó comunicarte contigo, incluso enviándote correo para poder entrar a esta clase, profe. Listo, Kevin. Hoy en la tarde puedes ver las clases grabadas en Moodle para que te pongas al día. Listo, muchísimas gracias. Dale, bueno, Kevin. María Camila. Juan Camilo Pérez. Juan Camilo. Newin. Presente, profe. Muy bien. Carlos Mario Quintero. Carlos Mario. Presente, profe. Bien. Buenos días. Buenos días. Sebastián Ramírez. William, presente. Muy bien. Mateo Ramírez. Presente, profe. Muy bien. Catalina Restrepo. Presente. Bien. Valentina Rojo. Presente. Bien. Sneider Rondón. Sneider. Samuel Santana. Presente, profe. Bien. Juan Esteban Tapias. Juan. Ever Urrego. Ever. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ha sido todo por hoy. Entonces nos vemos mañana, los que pueden en el taller, el jueves en clase, bien conectados. Las dudas que tengan, con mucho gusto. Que tengan un maravilloso día. Dios los bendiga, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Profe, chao, que tenga buen día. Muchas Hasta gracias. luego. Chao a todos. Gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, feliz día. Profe, hasta luego. Solo quería decir que